Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, mi estimado Santiago. Amén, amén. Por aquí nos preguntan, Pastor, Dios te bendiga, soy del nombre del Señor, mi esposo no. Consejos, ¿cómo hago? Bueno, hacer lo que el apóstol Pedro escribe en su carta. Dice que las mujeres que son cristianas deben de comportarse a la altura para que los que no son creyentes sean ganados sin palabra por la buena conducta de ellas. El consejo para ella es simple: sea fiel a Dios, dé un muy buen testimonio de vida, compórtese a la altura de una esposa cristiana, si tiene hijos, de una madre cristiana que cumple con su rol, y eso hablará más que 1000 palabras. Amén. Amén. Por favor, quisiera escuchar su respuesta, porque yo escuché a un pastor de la iglesia pentecostal que cuando Jesús vuelva vendrá con otro nombre. Quisiera que usted, pastor, me aclarara. Pues no conozco el móvil de la enseñanza del pastor. A veces uno dice en la enseñanza cosas dentro de un contexto y de pronto alguien lo malinterpreta. Uh-huh. Y eso puede darse allá. Tal vez el pastor haya dicho lo que dice el libro de Apocalipsis y su nombre es el Verbo de Dios, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces la persona que tiene la inquietud diga que el pastor dijo que Jesús viene con otro nombre. Puede ser. Pero la verdad, el único nombre que es dado a los hombres para ser salvo es el nombre del Señor Jesús. De hecho, que la iglesia primitiva y desde ahí hasta el día de hoy siempre se le ha predicado a la gente que si las personas quieren ser salvas, debe de ser invocado el nombre del Señor Jesús en sus vidas el día del Santo Bautismo, porque es a través de ese nombre que las personas son unidas al cielo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 8 que se predicaba el evangelio y las personas eran bautizadas en el nombre de Jesús. A Saulo se le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate confesando su nombre. A Cornelio, Pedro en su enseñanza dice: ¿qué impide para que estos sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, después de que creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Romanos 6, somos bautizados con Cristo en su muerte. Gálatas capítulo 3, verso 27, los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Los 3000 de Hechos capítulo 2 y los 5000 que luego se convierten son bautizados en el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesucristo refleja autoridad, presencia, todo. Pastor, puede ser como muchas veces usted lo ha explicado, que Jesucristo es uno, pero con muchos calificativos. Por ejemplo, que hay que mirarlo en el contexto. Uh-huh. Pero como la pregunta aquí es que un pastor que Jesús vendría con otro nombre. En la Biblia pues no aparece que diga que cuando Jesús venga viene con otro nombre. Por eso estoy diciendo que depende del contexto en que se haya dado la enseñanza, la temática de donde el pastor está abordando la enseñanza. Amén. Y yo se lo digo porque a mí me ha pasado que doy una enseñanza y alguien la toma por otra parte, cuando yo no estaba diciendo lo que la persona está pensando. Dice que es el único nombre dado a los hombres, ¿no? Así es. Bueno, por aquí nos preguntan: buenos días, pastor, y a toda la mesa. Dice: ¿cuánto tiempo se debe
llorar, bueno, me imagino que es llorar o orar por una petición que no ha sido contestada, o tal vez esa necesidad por la cual llevo orando no ha tenido respuesta. ¿Debo de insistir en esa parte de la oración? ¿Será que el Señor no me responde esa oración porque no me conviene? ¿O debo seguir orando por esa petición por la cual llevo mucho tiempo pidiendo y no hay respuesta? Hay dos maneras de responder la pregunta. Una, que Dios le respondió y ella no se ha dado cuenta, o él no se ha dado cuenta. Lo que pasa es que nosotros los cristianos queremos que cuando pedimos a Dios algo, se haga como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Y resulta que Dios puede decir tres maneras, o mejor, hay tres maneras de la respuesta de Dios. Una, no. Otra, sí. Y otra, espere. Tener paciencia. Entonces, las personas deben de tener la madurez suficiente en el conocimiento de Dios para saber cuándo le dice Dios no, cuándo le dice sí y cuándo le dice espere. En la medida que la persona tenga el conocimiento, entonces no va a encontrar dificultad en las respuestas. Porque yo tengo una visión, pero Dios tiene otra. Mi visión es temporal, la visión de Dios es, pues imagínate, eterna. Entonces, ahí creo que va a jugar un papel muy importante es el conocimiento que tenga la persona de Dios. Un hombre de Dios oraba por el pueblo y Dios le dice, no ore más por este pueblo. Él quería que Dios le respondiera que sí, pero le dijo, no ore más por este pueblo porque he tomado una decisión. Cierto. Samuel lloraba por Saúl. ¿Qué le dijo Dios? No más. Sí. ¿Ves? Hay veces que, como el caso de Elías, Elías oró para que descendiera fuego del cielo y Dios le dijo que sí. ¿Ya? Pero habrán otras veces que Dios le dice a la persona, espere. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, cuando tengo el conocimiento suficiente para aceptar la voluntad de Dios. Yo oro. Dios me dijo sí, aleluya. Yo oro y descubro que Dios me dijo no, aleluya. Yo sigo orando y esperando. Pues debo de hacerlo consciente de que la voluntad de Dios prima sobre mi voluntad. Y esperar en Dios siempre será lo mejor. Lo que pasa es que a veces también nosotros queremos que Dios sea el bombero, ¿no? La casa se está incendiando, coloco la manguera y se acabó el incendio. No, Dios no es el bombero. A Dios hay que tenerlo presente las 24/7, los 30 del mes, los 12 del año y los 50, 70 o más años de vida. Por eso digo que el punto de partida es el conocimiento que tenga yo del Dios que adoro, que predico, en el cual creo y en el cual espero. Amén. Pastor, ¿podría hacer el favor de explicarnos la comparación del tabernáculo y los utensilios de la iglesia? Bueno, para eso sí hay que sacar una maratón de un día. Vea, el tabernáculo es un tipo en todos sus sentidos y en diferentes campos. ¿Sí? El tabernáculo es tipo de Cristo, así como la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Cristo es la presencia de Dios en el escenario humano. Cuando se habla de lo material como madera, se habla de la humanidad. Cuando se habla de el oro, se habla de su deidad. Cuando se habla de bronce en el tabernáculo, se habla de juicio. O sea, es una figura muy tipológica. La pregunta, trato de entender que la persona quiere como contextualizarla con la vasija con que se colecta la ofrenda, porque dice, cierto. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que tabernáculo solo hubo uno, templo solo hubo uno. De ahí en adelante lo que existe son lugares de reunión
que si es entre el pueblo israelita se llaman sinagogas, que si es en el mundo gentil se llaman simplemente lugares de reunión. Que además debe de hacernos entender que a diferencia de muchos que dicen que Dios está en ese salón antes de que la persona llegue, pues nosotros creemos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y no es porque a mí se me ocurra, es que la Biblia dice así. Dios está en el lugar de reunión, no por el lugar, sino por las personas que se reúnen. Y no cuando el escenario está solo, sino cuando el escenario tiene personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia, dentro de su reglamentación, ha dicho que las cosas que son consagradas para Dios y su obra no deben de prestar otro servicio diferente. Pero eso no es equivalente a que sean sagradas, sino que más bien se le da un punto que deben de ocupar y ya. Entonces, las personas deben de entender que, yo qué sé, el salón de hoy donde se hizo el culto, mañana puede ser el salón donde se tiene una orientación familiar desde el punto de vista humano y no espiritual. ¿Verdad? ¿Cómo así, pastor? Claro. Yo he estado en lugares, por ejemplo, donde, y es más, la normatividad colombiana enseña que en caso de una emergencia, los salones que hayan, si hay que albergar gente damnificada, pues hay que albergarla. No importa que sea el salón de predicación. Si hubiera una erupción volcánica... No, pues sí, pero en una emergencia. Por eso. Pero normalmente el pastor estaría de acuerdo que en el salón se hicieran otra clase de reuniones aparte. Por eso estamos diciendo que la iglesia en su normatividad dice que el salón debe de ser usado con el fin que fue construido. Ah, eso sí. De hecho, que cuando se hace la llamada dedicación de ese lugar, quien lidera la ceremonia dice, este lugar es para que se predique el evangelio. Amén. Lleguen los pecadores, se convierten, los enfermos se sanen. La gente se encuentre con Dios. Pero no porque sea el salón, sino porque es un lugar donde se ha escogido para eso. Nosotros estamos en el Coliseo El Campín. La noche anterior hubo una parranda de Shakira o de cualquiera de esas personas. Al otro día iniciamos la convención. ¿Y qué decimos nosotros? Que aquí está Dios. ¿Pero es por el escenario o es por las personas? Por las personas. Exactamente. Pero sí creo que se debe tener respeto por ese lugar no, que claro, está dedicado a sí, Dios. Claro, es que cualquiera venga pues a... De hecho, que si un pastor, por ejemplo, utilice el salón para hacer una campaña política, pues es sujeto de sanción. Exacto. ¿Cierto? Pasa mucho. Vamos a suponer que el pastor se le ocurrió hacer una feria en el salón de predicación y que no tuvo la autorización de las autoridades, puede ser sujeto de sanción. Hay muchas cosas. O sea, eso es muy relativo, muy relativo. Pero el fin de un salón de predicación es la predicación. Amén. Amén. Por aquí nos dicen, bueno, es algo relacionado con ayer. Pastor, entonces, ¿por qué la Biblia dice que para algunos géneros salgan de personas endemoniadas de estos géneros solo salen con oración y ayuno? Bueno, porque es que las jerarquías demoníacas están jerarquizadas. A ver, hay principados, hay potestades, hay dominios y hay huestes infernales de maldad. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra príncipes, contra potestades, contra huestes infernales de maldad. Entonces, dependiendo de el demonio en su jerarquía que se posesiona en un individuo, así debe de funcionar la oración y la autoridad de la persona que busca la liberación de ese que está afectado.
todos los seres humanos sin Dios están influenciados por el mal. Todos. Para que una persona se emborrache, para que una persona sea homicida, para que una persona sea fornicario, lo que usted quiera, sin duda alguna, está influenciado por el mal. Pero aunque está influenciado por el mal, no es igual la influencia de un espíritu en la vida de un borracho que la influencia de un espíritu en la vida del endemoniado gadareno. Entonces, a eso es a lo que Jesús se refiere. La persona que le han llevado se ha convertido en un, yo qué sé, no se le puede llamar santuario porque santuario es santo, ¿no? Se ha convertido en un lugar donde un demonio con un poder mayor se ha posesionado. Recuerde que la Biblia habla que hay unos demonios que operan en las regiones celestes, como el caso del príncipe de Persia, según Daniel, o el príncipe de Grecia, contra el cual dice el ángel que tiene que ir a luchar luego, porque tenía Dios un proyecto para los griegos. Y había un príncipe, un demonio, que impedía el proyecto de Dios. Como el príncipe de Persia quería impedir que el ángel le trajera el mensaje a Daniel. Entonces, por eso estamos hablando. El día que Satanás fue destronado, le siguieron cualquier cantidad de ángeles, según Apocalipsis capítulo 12, y sucedió que unos quedaron en el espacio, otros cayeron en los mares, otros quedaron en el desierto, otros cayeron en lugares diferentes. Y por eso es que uno escucha a la gente que en mi casa escucho ruidos, que el duende se apoderó de mi casa, ¿ves? Que iba por el río y hubo una dificultad y nos tocó invocar, y yo pues creo eso porque así está escrito. Entonces, dependiendo del lugar en el orden jerárquico que esté ese espíritu, así debe de ser la oración y la investidura que tiene la persona que va a liberar a quien tiene ese problema. El caso que menciona Jesús era un espíritu terrible que no salía simplemente con decir en el nombre de Jesús. Porque aparte de decir en el nombre de Jesús, quien lo invocaba tenía que tener la autoridad espiritual y de conocimiento y moral para poder resistir ese demonio. Y los discípulos no tenían ni la autoridad espiritual ni la autoridad en el conocimiento, porque a ese día todavía el Pentecostés no había llegado. Y los discípulos seguían a Jesús desde una visión política, no como el Salvador de sus almas. Pastor, entonces hay diferencia de una persona estar poseída o influenciada por el mal. Claro que sí. Y también va a depender mucho por eso dije una palabra clave, conocimiento. Sí. Hay muchas personas que ven espíritus y ven demonios en unos frijoles trasnochados, por ejemplo. Exacto. Entonces llaman a orar al pastor en un muñeco, porque hay un demonio que todo se está apoderado y tiene al Señor en el baño. Por eso estamos hablando de conocimiento. Y la fe también. Y de diagnóstico. Ayer estuvimos hablando de eso. Hay que hacer un diagnóstico. Y dependiendo del diagnóstico, entonces me doy cuenta si es una enfermedad hereditaria, si es una enfermedad que yo me busqué, si es una enfermedad viral que llega de momento, o si es de verdad un espíritu que me está afectando. Yo tengo que saber hacer el diagnóstico y en ese orden ajustar la oración con la medida de la fe pertinente para que el problema se solucione. Amén. Pastor, ¿esa autoridad sería también según la medida de la fe? Claro, claro que sí. Y sin duda alguna, una persona que va a orar por cualquier situación debe de tener fe. Si lo hace sin fe, según Romanos 14:23, dice que le es pecado. Porque todo lo que no proviene de fe, inclusive comer,
sin fe es pecado. Pero es un reto muy grande cuando le toca orar por una persona. Claro. Le cuento que le toca no pegarse la consagra del ciclo. No, a mí me ha tocado antes de ir a orar por una persona que uno sabe que es un espíritu. Yo me he ido a orar, a decirle a Dios que me dé la unción, que me dé la autoridad. A mí me ha tocado también con el pastor. Ponerme a paz y salvo con Dios. Sí. Que creo que también es importante. Exacto. A veces uno se apresura y se le olvida que uno es deudor. Resulta que el que va a interceder por alguien debe estar a paz y salvo con Dios. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer. Pues es que Hechos 19 se lo dice. Unos señores quisieron echar un espíritu en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué le dijo el demonio? A Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Y le dio su paliza. Claro que sí. Sigamos. Pastor, ¿es correcto mencionar que los discípulos eran la iglesia antes de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús? Según Efesios capítulo 1, sí. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Todos los que han formado parte de la iglesia de Dios a lo largo de la historia, pues claro, independientemente de que haya sucedido en el momento de la aparición de Jesús o después de la resurrección, han sido la iglesia. Los apóstoles fueron la iglesia del Señor. Es más, ellos iniciaron este proyecto después del Pentecostés. En el momento que Dios los llama para hacerlos sus discípulos, los está capacitando para que enfrenten el gran desafío de llevar el evangelio a todas las naciones. Mano Santiago. Bueno, hay una pregunta aquí, vamos a ver si la entiendo porque está un poquito larguita. Dice, una hermana era casada, hace 30 años se separó. El acta nunca fue registrada. En diciembre se arrepintió y se casó. Los hermanos le dijeron que para qué hacía registrar el matrimonio si era para divorcio. Se casó y ya se hizo bautizar. Mi pregunta es, ¿está bien con el bautismo ya quedó nueva criatura? Entiendo muy bien, pero... Bueno, la pregunta es muy interesante, pastor, pero es muy compleja. Sí. Ya, lo primero, el pastor debió de darse cuenta de la situación de la señora. Voy a hablar desde mi visión. Amén. ¿Ya? Vamos a suponer que ese caso sucedió en el Boyacá Real. Cuando lo hago así, no busco en ninguna manera pues censurar o cuestionar porque desconozco el móvil en el proceso que se da en esa iglesia. Ahí hay un pastor y bueno, no sé qué haría el pastor. Además, él es autoridad y él es responsable ante Dios por lo que pasa. Pero vamos a suponer que pasó en la iglesia del Boyacá Real, donde el pastor Carlos es pastor. Lo primero que yo le diría a la señora es, vaya, registre su matrimonio, porque el hecho de que no esté registrado en la oficina del registro civil, llámese notaría o registraduría, no quiere decir que no está casada. Ella está casada. Ella debe resolver su problema legal. Una vez que lo resuelve, es decir, registrándolo, debe de iniciar un proceso de divorcio. Y una vez divorciada, ahora sí se puede casar. Como ella no es creyente, al divorciarse, puede venir a la iglesia, convertirse al Señor, bautizarse y volverse a casar. Porque se supone que si el matrimonio y su divorcio fue antes del santo bautismo, pues el día de su conversión y de su testimonio público a través del santo bautismo, su ayer quedó.
en el pasado. Claro, esa es la visión que yo tengo. Hay un fenómeno muy común que preguntan muchas veces y que no solamente es acá, a mí me lo preguntan de manera privada. Pastor, yo me casé y no registré mi matrimonio, estoy casado. Pues cuando él dice yo me casé, o ella dice yo me casé. Sí. Pastor, pero eso es un problema hoy muy común. Muy común. Entonces, usted, porque como no aparece ni en notaría ni en juzgado, entonces no estoy casado. Cuando yo estuve en el tribunal eclesiástico, recuerdo que llegó un caso similar. Un tipo es casado, ha dicho que se ha convertido al evangelio, se enamora de una hermana porque él se ha separado de la primera mujer. El pastor le exige que él debe de traer la documentación pertinente donde diga que él es libre. Se va a buscarlo y no aparece en ninguna parte. U otros casos como los que resolvimos en el sentido de que quemaron mi pueblo y se quemó el archivo. Entonces no existe. Entonces viene la pregunta, ¿estoy casado o no? Bueno, la respuesta es sí, está casado. ¿Y cómo hago para sacar el registro si mi pueblo lo quemaron? Vaya al pueblo donde se quemó el archivo con testigos, levante un extrajuicio y vuelva a registrar su matrimonio para que así su matrimonio, pues de forma legal esté vigente y su familia pueda acceder a los bienes y a los derechos que les confiere el Estado. Y en caso de que mañana llegase a pensar en un nuevo matrimonio, pues entonces el registro diga que está casado o que es divorciado, pero que de ninguna manera se vuelva a casar sin resolver ese problema. Entonces a nosotros nos pasó. Alguien que engaña a una niña de la iglesia diciendo que como su matrimonio no está registrado, pues que no está casado, la niña se casa y descubre que tiene la mujer viva. Entonces ella dice, yo estoy viviendo mal, porque si él tiene la mujer viva y no es divorciado, entonces él está casado. ¿Qué debo hacer? Pues el tribunal hace el estudio y al final emite un concepto, si se sienten en autoridad para hacerlo, en la capacidad de conocimiento. Cuando no, el tribunal no está convencido de la decisión, entonces acude al tribunal de segunda instancia para recibir una orientación. Y basado en la orientación, a mí me pasó como presidente del tribunal, llamar al presidente del tribunal en segunda instancia, porque estamos frente a un problema que no es común, para pedirle orientación. ¿Qué se debe hacer aquí? O le remitimos el caso a ustedes. Uno recibe la directriz y según la directriz que den desde allá, uno toma la decisión. Porque es que el tribunal eclesiástico, pues yo no sé si van a pensar de manera diferente a lo que yo pienso, pero creo que es uno de los departamentos más delicados que tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es más delicado ser miembro del tribunal eclesiástico que ser directivo distrital, porque es que se trata de la salvación de la gente. Uy, sí. Y la decisión de un tribunal eclesiástico puede salvar, pero también puede condenar a alguien, si no sabe hacer un juicio con la argumentación necesaria para que al tomarse la decisión no se cometa una injusticia. Entonces es muy delicado. Son casos muy delicados. Muy serios. Llegan casos... No, muy complejos. Yo admiro a los que forman parte de esos tribunales en sus decisiones, que realmente es muy delicado. Bueno, sigamos. Pastor, ¿qué hace que un matrimonio cristiano funcione? Que el noviazgo sea prolongado o sea corto. Eso es muy relativo. Ninguna de las dos cosas. Sí, las dos cosas. No, Y ninguna de las dos. las dos. Porque no va a depender del tiempo. Exacto. Va a depender de cosas tan simples como conocer la familia de ambos. Siempre hemos dicho aquí que el punto de partida es
que la persona de la cual yo me enamoro con el fin de tener un matrimonio debe de creer en el mismo Dios que yo creo, debe de tener la misma fe. Pero adicionalmente a eso, debo de conocer el tejido social de la familia de ella o de él. ¿Ya? Y aparte debo de conocer también su conducta como individuo. Si es trabajador, si es perezoso, si es un atenido, o es alguien que se preocupa por su propio bien, el bienestar de sus padres. Entonces yo debo de tener un conjunto de punticos que debe de reunir la persona a la cual quiero hacer mi esposa. Entonces ahí no va a contar el mucho tiempo o el poco tiempo. Va a contar es la visión que yo tengo de matrimonio y los pasos mínimos que debo de dar para hacer una buena elección. Y lo que haya de Dios en la pareja. Por eso. La visión. Sí, la visión. Entonces, ya cuando yo tengo un panorama, pues ya tomo la decisión. Y a partir del momento que tomo la decisión, viene una etapa que se llama entendiendo mi rol, que es el problema que está afectando la relación de parejas hoy. Sí. Y es que el hombre se casa y quiere seguir como soltero. O la niña se casa y quiere seguir como soltera. Nosotros en nuestra oficina atendimos una pareja de novios donde ella le dice a él: pastor, yo quiero que él se dé cuenta que el hecho de que me case con él no quiere decir que yo me voy a sujetar y voy a hacer todo. Que voy a hacer su sirviente. No, señor, Ay, yo sí. sigo mi vida. Sí. Pues hombre, ya uno desde el desayuno sabe que va a ser el almuerzo. Ah, pero él se sometió. Bueno, entonces, en ese caso, imagínense. Sí, ese es el problema que tenemos hoy en día. Hoy tenemos ese problema, que la gente se casa y quieren seguir como solteros. Y resulta que cuando yo me caso renuncio a todos mis derechos. El único derecho que me queda es el de respirar. Ay, no exagere, No pastor. es verdad. No exagere, pastor. No, desde el Diga punto- eso cuando yo no esté presente, pero, No, pero- conmigo yo no me lo- aguanto. No, pero es que... eso no es así. No, a ver, No, vamos a ver si me hago entender y ustedes dirán si es verdad o no. ¿Qué me dijeron a mí cuando me casé? Hermano Carlos, Qué acepta pesar, a la tan hermana sufrido. Mercedes como su legítima esposa, para amarla, cuidarla, protegerla, estar con ella en la salud, en la enfermedad. Dice, en todo lo que la vida da y la vida quita, renunciando a todas las demás, te conservarás para ella mientras esté viva. ¿Y qué dije yo? Que sí. Entonces yo la tengo que aceptar en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita. Tengo que renunciar a todo, consagrarme solo para ella. Eso es el voto matrimonial. Pero mire lo que dice la Biblia. Cuando el hombre se casa, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No es un argumento del pastor, es bíblico. No tiene el hombre potestad sobre sí, sino la mujer. Dígame, ¿qué le queda al hombre? Y luego dice, no tiene la mujer potestad sobre sí, sino su marido. Dígame, ¿qué le queda a ella? Entonces, por eso aquí hablamos de esa manera. Lo que pasa es que la gente ha disfrazado las cosas con argumentos tales como la comprensión, que es que yo me llevo muy bien, y todo eso son, como dijo un amigo mío de la costa, parapetos. y poco a poco salen más, Claro. más cosas. Entonces, no, aquí lo que hay que entender es que ya, cuando ya va a yo desistir me caso... Santiago de casarse, vea, ya. No, Dice muy loco. No, yo voy a casar a Santiago, claro. que Amén, sí, amén. Con la ayuda de Dios. Pero si Santiago se va a casar, tiene que saber que pierde de manera voluntaria sus derechos. Entonces no se incomode si la mujer lo llama. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no viene? Porque ella no es una mujer cansona. Ella está reclamando un derecho que usted le dio el día que se casó. Y si usted llama a su mujer, ella no va a decir, uy, no, qué tipo tan tóxico, como dicen hoy, tan cansón. No, usted está en todo su derecho.
Porque cuando se van a casar, Dios dice al hombre, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos van a ser una sola carne. Y a ella le dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Para que inicien una nueva empresa, un nuevo proyecto de vida, donde no es el proyecto del soltero o de la soltera, sino el proyecto de dos personas que dejaron sus propios intereses para buscar un interés común que se llama la familia. Y ahí es donde ya él no puede tomar decisiones, ni ella, sino los dos toman las decisiones. Compramos, vendemos, trabajamos, regalamos, ahorramos, que es el problema que hoy afecta a la sociedad. Sí. Yo compro la cama, tú compras el televisor, yo compro la vasenilla, yo compro el papel higiénico. Y ahí tienen el problema. No, cuando yo me caso, acepto una sociedad y debo de cumplir con ella. Porque si soy tan hombre o tan hembra para asumir compromisos ante la ley y ante Dios, pues entonces debo de cumplir con ellos. No estar solamente feliz cuando hoy estoy en la luna, sino cuando aparece el desierto o cuando estoy al borde del abismo. Ahí también tengo que probar que asumí un compromiso con Dios y que no puedo ser inferior a ese desafío. No puedo defraudar a Dios, no puedo defraudar mi familia, no puedo defraudar la familia de ella, no puedo defraudarme yo mismo, porque supuestamente, a pesar de que me dijeron que no me metiera, yo me metí. Entonces yo tengo que aprender a tener carácter. No me diga de que es que yo he vivido con Merceditas 46 años porque nos entendemos a la perfección. No. Yo he vivido con Merceditas porque la amo y la soporto. Merceditas ha vivido conmigo porque me ama y me soporta. No porque yo sea la maravilla de hombre. No es que ese hombre no da qué hacer. No. Yo soy una materia complicada. Solo porque ella me soporta. Y me soporta por una razón. Porque me ama. Amén. No porque me entienda. Y eso lo saben todos los casados, que ni siquiera para vestirse tienen autoridad. El hombre se va a vestir y la mujer le dice, eso no le queda bien. Y le hace quitar la camisa a uno. Pero para que bien, que no le sale. No, yo entiendo. Porque si uno no les dice nada, entonces salen con la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Entonces no llama. No, por amor, eso. No te sale. Ponte este. Pero es con amor. Eso. Pero cuando uno es soltero, uno se pone lo que quiere. Casado, ya uno dice, bueno, ella dice, me la voy a poner. Y eso es simple, pero es muy diciente. Porque en eso tan poquito se da cuenta que el hombre, aunque no quiera, pues quiero tener una buena relación, no voy a dañar mi comunión con mi mujer por llevarle la contraria. Por ejemplo, en la vestimenta. Lo mismo le pasa a ella. Acepta cosas, no porque ella esté convencida, sino, bueno, es más, yo he ido con Merceditas a un almacén a comprar tela. Y ella dice, ¿qué tela tan bonita? ¿Qué dice mi hijo? Y uno, si le gusta, cómprela. Porque eso es lo que a mí me importa, que ella esté contenta. ¿Verdad? Pero yo pienso dentro de mí, si fuera para mí, yo no me la compraría. Claro, es que somos diferentes. Entonces, para que una pareja funcione, él debe de entender y ella debe entender que han iniciado un proyecto en común que se llama familia, donde no tengo yo o ella la razón, sino que los dos debemos de buscar dónde encontrarnos para dar todos para un mismo lado, consciente que en un momento dado ella tendrá que perder o él tendrá que perder a fin de ganar los dos en un bien común. Siga. No, y la visión, me parece eso muy importante. Dicen por acá, ¿cómo se puede actuar con una hermana mayor de 93 años que está postrada hace 4 años? Se ha orado mucho por ella. Bueno, deben de comportarse con ella con cariño, con amor, con respeto, con todo el cuidado. Porque cuando es anciana, estaba en su plenitud, fue quien les dio de comer,
quien se hizo partir Uy, sí. trabajando para ayudar, para contribuir, quien los guió, los corrigió, los orientó. Sí. Es muy doloroso. Yo no sé si Mercedita recordará que algún día viene alguien a decirme, pastor, resulta que mi abuelo fue el que nos crió, porque mi papá se fue y nos abandonó. Mi abuelo nos crió y nos enseñó a hacer lo que somos, a trabajar. Lo que somos se lo debemos a Dios y a mi abuelo. Pero mi abuelo ya no produce, ya no hace nada. Hemos pensado en llevarlo para un centro de ancianos. Y le dije, o sea que solo les fue útil cuando les dio resultados. Y ahora que necesita de ustedes lo van a abandonar. Eso es lo más injusto. Eso es lo más ingrato. ¿Cómo será de grave eso? Que la legislación colombiana dice que tienen que cuidar a sus viejos. Tienen que cuidar a sus viejos. Ahora, ¿qué es que el anciano? Hay una anécdota muy bonito. Un hombre a su mujer le ha dado el mal de Alzheimer, que se llama. Pierden la conciencia. Y han llevado a la anciana a un centro para ancianos. Pero su marido va, ya viejo, a visitarla. Y un día le dijeron a él, ¿usted para qué viene? Si ella no sabe quién es usted, si ella no tiene conocimiento, ¿a qué viene? No pierde el tiempo. Él iba con su ramito de flores a llevarle a su mujer. Y él dijo, es cierto, pero yo sí soy consciente de que ella es mi esposa y yo la amo. Amén. Así Qué es. bonito eso. No, cuiden sus viejos, valórenlos, ténganles paciencia. ¿Cuántas veces ustedes se orinaron, se poposearon, se vomitaron, no los dejaron dormir y ellos no renunciaron a ustedes? Ahora porque el viejo tienen que cambiarle pañales, darle de comer, entonces ya lo van a abandonar. No, tengan el mínimo sentido humano. Entonces si me dices qué debes de hacer, cuídalo, valóralo, respétalo, sí. ámalo. Hombre, Mire, pastor, es muy bonito, por ejemplo, en Israel, lo que es... ¿usted vivía allá? Allá no... mire, póngale cuidado, lo que es allá, los ancianos viven en sus propias casas y les pagan personas para que los cuiden, pero no es a un sitio, ¿sí? Es en las propias casas que ellos viven. De Y ellos. colocan De ellos. cámaras y todo para... Porque Sí. ellos siempre, por ser ancianos, se apegan mucho a la familia. la casita, a sus su cositas. familia, Sí. todo. Y es bonito. Yo ese visité cuidado. un anciano Sí. en un centro de esos. Y si usted viera, hermano, cómo se puso a llorar ese anciano. Me partió el alma. Me tocó venir y reunir la familia. El viejo es pensionado, tiene sus propiedades, genera ingresos. Y usted no puede tener a su papá. Páguele en una enfermera. Páguele en alguien que lo cuide. Pero no le quiten el derecho a sentirse en su propiedad y a tener acceso a su familia. Afortunadamente, la familia me escuchó y el anciano murió en su casa. Amén. Sigamos. Santiago. Sí, hola. Bueno. Creo que va la hermana, sí. Pastor, quiero un consejo. Mi esposo es miembro de la iglesia, pero habla vulgarmente. No le puedo decir nada. Tampoco me tiene en cuenta para sus trabajos. Me oculta la economía. Saliéndose, haciéndome ver como si yo fuera una extraña. Como si estuviéramos mal. Aconséjeme, pastor, ¿qué debo Pues es hacer? que como termina es muy grave. Porque dice haciéndome ver como una extraña. No, haciéndome ver como si estuviéramos mal. Ah, Pues haciendo ver como si... Y la pareja Claro. están bien, pero él nunca la tiene en cuenta a ella para nada. es él Es él. el que no la que tiene. es Y de él la es iglesia y es muy vulgar. él. Mm. Bueno, lo que sea él o sea ella, porque eso Es puede él, darse es en él, cualquier sí, parte. sí. Yo les recomendaría que hablen con su pastor para que el pastor les dé una muy buena enseñanza acerca de los roles en el hogar, donde él no puede tomar decisiones solo, ni ella puede tomar decisiones sola, donde él no puede manejar el presupuesto de su lado, de su cuenta, o ella, sino que
todo lo que pasa en la familia debe de ser concertado. Yo voy a comprar algo y yo hablo con Merceditas. Pienso vender algo, yo hablo con Merceditas. Voy a hacer un crédito, yo hablo con Merceditas. O sea, nosotros debemos de estar informados de lo que pasa en familia. No sea que nos pase lo de la viuda aquella que dice el libro de Reyes, ¿no? Que el marido se endeudó, nunca le dijo a la mujer y enseguida le iban a hipotecar a los hijos, se los iban a llevar de esclavos. Usted no puede ser irresponsable. Dígale a su mujer quiénes son sus acreedores o quiénes le deben, sí, qué propiedades tiene, cuántos ahorros hay, que eso no le quita nada al hombre. Y si es ella, haga lo mismo. Si se casaron, recuerde, se adquiere una sociedad donde juntos deben de alar para el mismo lado. De pronto no lo hace que porque molesta mucho, o que porque soy hombre. Hay gente que no, es que yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Pues usted quiera o no quiera, tiene que rendir cuentas. Y mucho más en el hogar. Porque es que usted cometió una infracción de tránsito, pague el comparendo y sigue. Pero en el hogar, usted no puede tirarse el hogar por un problema. No. Precisamente ayer trataba una conferencia para pareja y les enseñaba de que cuando yo voy en el vehículo y se me acaba la gasolina, ¿qué hago? Dejo el vehículo tirado, voy y consigo la gasolina. No, pero es que eso es una... Y no, cuantas veces se le acabe la gasolina, hay que echarle gasolina. Su matrimonio, cuantas veces tenga crisis, mire a ver cómo las arregla. Porque el matrimonio es una institución sagrada y tiene un principio y solamente se cumple cuando se termine la jornada. De él o de ella, o de ambos. Amén. ¿Sí? Bueno, esa es una pregunta un poco controversial. Dice, Dios les bendiga, pastor, y le continúe bendiciendo. Por favor, explíqueme donde dice en la Biblia que las mujeres deben callar en las congregaciones. Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 34. Ahí está el pasaje. Entonces hay que mirarlo es en el contexto que se da el texto. Vamos por partes. Corinto es una ciudad donde el centro cúltico es el erotismo, el embriaguez, es el sexo. El templo de Venus, que es el mismo templo de Diana entre los efesios, es liderado por más de 1000 mujeres sacerdotisas prostitutas. ¿Ves? Llega el evangelio a Corinto. 20,000 personas creen al evangelio entre hombres, mujeres y niños. ¿Qué hacen las prostitutas al ver de que su centro de reunión y de beneficios se ha quedado vacío con la inmigración de toda esa gente? Porque ya no van allá, ya son cristianos y las iglesias se reúnen en las casas. Despliegan la misión de allá, del culto central. Pero eso era un templo pagano. Claro. Sus sacerdotisas eran prostitutas. Entonces ellas dicen, no, tenemos que recuperar otra vez toda esa gente. Entonces llegan a las casas de los hermanos a querer participar del culto que está haciendo el pastor de la iglesia, que en ese caso es el padre de familia. Entonces Pablo dice, no puede permitir que esas mujeres hablen ahí. Son prostitutas. Por eso solo aparece 2 veces un texto como ese. Es en la carta a los Corintios y en la carta que Pablo escribe a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso. Porque el mismo fenómeno de Corinto se daba en Éfeso. Usted no lo vuelve a ver en las otras cartas, porque era un problema exclusivo de esas 2 ciudades. ¿Está claro? Esa es la razón por la cual Pablo dice, no le permito. Porque ellas iban con un objetivo, revivir sus prácticas en el culto familiar para seducir al hombre
volverlo esclavo otra vez de sus antiguas prácticas. Y entonces pues Pablo dice, no les permite hablar. Entonces algunos malentendidos dicen, pero es que hablo en plural, como en todas las iglesias. Entonces piensan de que se refiere a todas las iglesias en el mundo. No, es que para el tiempo que se da el texto, Corinto tenía cerca de 5,000 iglesias. Porque toda casa era una iglesia. Toda familia. Habían 4,000, 5,000 familias que llevaban a 20,000 o más creyentes. Entonces por eso es que Pablo prohíbe a las mujeres hablar en la congregación. ¿Cuál? Ahí en la casa donde se reunían. Y dice, y esto va extensivo a toda la ciudad de Corinto, o sea, a todas las iglesias que habían en Corinto. Amén. Amén. Tremendo. Claro. Tremendo en eso, el contexto. Pastor, ¿cada cuánto, qué día, qué mes o cada cuánto es debido celebrar la Santa Cena? Esa figura de la Santa Cena viene de la Pascua hebrea. La iglesia, en lo poco que llevo yo en el cristianismo, ¿Lo poco? sí, porque pues el cristianismo ¿Quiere más? tiene más de 2,000 años y yo apenas voy para 54 años de estar en el Evangelio. Lo que yo conozco de la iglesia es normal que se haga una vez al año. ¿Ves? A veces se hace 2 veces. Puede ser que en algunos lugares hayan pastores que la hagan mensual o que la hagan trimestral. Pero la verdad, desde mi visión, según la experiencia que tengo como pastor, no es recomendable que se haga la Santa Cena de una manera continua, porque pierde el sentido, como lo perdió en la iglesia de Corinto, que la gente ya no se reunía con el fin de traer a memoria la muerte y la resurrección de Cristo y su venida, sino que lo hacían como la oportunidad de tener un banquete donde los que tenían mucho exhibían mucho y los que no tenían nada solo veían comer. Léalo en 1 Corintios capítulo 11. Ahí está. Entonces, la Santa Cena tiene un fin y es recordarle al hombre lo que está escrito. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed de él, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego tomó la copa después de haber cenado, diciendo, tomad de ella todos, ¿ya? Porque esta es la sangre en mi pacto. Haced esto en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los corintios lo hicieron fue como una comilona, un compartir. Entonces lo hacían cada primer día de la semana. O sea, que todos los domingos. ¿Cierto? Pero la cena no tenía ese fin. No, en el campo de la Pascua era una vez al año para recordarle al pueblo hebreo que habían sido esclavos y un día como ese Dios los había liberado. En la iglesia se oficia para recordarle al creyente que la muerte de Cristo está vigente, pero que su regreso está a la vista. Amén. Sigamos. Amén. Bueno, nos preguntan por aquí, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pastor, ¿es antibíblico cremar a los seres humanos? Eso es una discusión que se da, pero que pues hay vertientes y que los que atacan la cremación tienen un pensamiento gnóstico, ¿sí? O animista, en el sentido de la reencarnación. Es que si los queman, pues ¿en qué se van a reencarnar? Pues nosotros no creemos en la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección. ¿Ya? No he escuchado a la iglesia fijar una postura al respecto. Mal haría yo en decir aquí la iglesia pentecostal unida de Colombia dice que no se creme o que sí se creme. No. No he escuchado
en más de medio siglo una postura donde se defina eso, porque pues me hace pensar que el no haber fijado una postura, la Iglesia deja en libertad a los creyentes a tomar sus decisiones con respecto al fin del cuerpo del individuo. Desde mi visión, yo, Carlos Hoyos, me hago responsable de lo que digo. Yo, después de que el hombre muere, su cuerpo no tiene otro fin que el de ser polvo, sea en la tierra o sea en el horno. O sea, Pero que polvo es. Que se queme como sea. Como sea. Si comenzamos a hacer conjeturas, entonces, ¿cómo explicarle a la gente que un tipo cae al río Amazonas, se lo comen 100 o 200 o 1000 pirañas, entonces qué pasa en la resurrección? Entonces uno no... yo creo que por eso la Biblia no hace tampoco una definición al respecto, dice simplemente que el cuerpo vaya a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelva a Dios. Entiéndase tierra todo el proceso después de la muerte, que sea polvo o sea alimento en el río, en el mar o en el cementerio de los agentes limpiadores creados por Dios, que son los que devoran este cuerpo. Amén. Entonces, desde mi visión, yo no tengo ningún problema en que el día de mi partida Merceditas me creme, Merceditas me lleve a una bóveda, Merceditas me entierre en tierra, yo no tengo ningún problema, porque al final ya estoy muerto. Lo valioso de mi vida ya está. Ya fue, ya lo que ya fue. Sabemos que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios.